Vamos a empezar ahora con la primera carta a los tesalonicenses. Esta carta, hermanos, se enfoca bastante en la esperanza de la venida del Señor. Esta carta se enfoca bastante también en el servicio al Señor, en el amor al Señor, en la fe que ellos habían adquirido por las enseñanzas, ¿verdad?, que el apóstol Pablo les había dado. Ellos habían adquirido una fe bien grande, que ahorita vamos a ver cómo y por qué decimos que ellos habían adquirido una fe muy grande. Como también lo que hemos aprendido, ¿verdad?, en estas cartas del Pablo, que él siempre tiene bien orar por los santos. Él siempre dice, lo llevo en sus oraciones, oro mucho por los santos para que los llene de conocimiento, de sabiduría, de gracia, de entendimiento. El apóstol Pablo era un hombre que siempre estaba orando por los hijos de Dios. Estaba orando por las iglesias que él, ¿verdad?, levantaba, que él formaba, por los siervos que él formaba. El apóstol Pablo siempre estaba orando y siempre estaba saludando a todos los santos, ¿verdad? Él se caracterizaba también por eso. Y en el capítulo 1 es lo que podemos ver. Pablo y Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Siempre él empieza con un saludo y casi siempre también termina con un saludo, ¿verdad? Para todos. Él siempre estaba, era el sentir de él, ¿verdad? El saludarlos a todos porque pues él amaba al Señor, amaba la obra del Señor, amaba lo que hacía, amaba a los hermanos. Él tenía mucho amor para dar, gloria a Dios. Y de eso, ¿verdad? Es bueno aprender, de todo lo bueno hay que aprender. De la obra de vuestra fe. Damos siempre gracias a Dios. Estoy en el 2. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Dice que en la obra de vuestra fe, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. De la obra de vuestra fe, cómo recibieron al Señor y cómo ellos, los de Tesalónica, fueron creciendo en la fe. Ellos desde que creyeron en el Señor Jesús, la fe de ellos iba aumentando cada día y iban conociendo al Señor Jesús cada vez más. Creo, hermanos, que así tiene que ser la vida cristiana. Así debemos nosotros, ¿verdad?, como creyentes, vivir en el Señor, ¿verdad? Que nuestra fe vaya creciendo cada vez más. Así como habla el apóstol Pablo en esta carta para con ellos y se enfoca y les dice en la obra de vuestra fe. Ellos cada día, ¿verdad?, daban testimonio de la fe. Ellos cada día crecían en fe. Ellos era una iglesia que desde que se convirtieron al Señor, la fe de ellos se veía cómo crecía cada vez más. Y así, hermanos, tiene que ser, ¿verdad?, nuestra vida cristiana. Una vez que aceptamos al Señor, vayamos creciendo cada día en la fe puesta en Dios. Esto nos recuerda que en una ocasión le preguntaron a Jesús, ¿verdad?, en Juan 6, 28, 29. ¿Alguien me lo puede leer? Juan 6, 28 y 29. Juan 6, 28 y 29. En la fe que ellos tenían, hermanos, también se veían las obras que ellos hacían. Digan. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Amén. ¿El 29 también? Ok.
El crecer en fe, hermanos, es también el trabajo y el servicio al Señor. Allí es donde también se va viendo, ¿verdad? Que la persona va creciendo en fe, va creciendo en creer en Jesús y asimismo el servicio que le da al Señor, en verdad. Eh, ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Le preguntan al Señor Jesús, y el Señor Jesús respondió: esta es la obra de Dios, que creáis en Él, en el que me ha enviado. Y creer en Dios es creer en Él, ¿verdad? Creer en Él, creer que Él es Dios, creer que Él todo lo puede hacer. Y muchos buscan ganarse el camino al cielo mediante buenas obras. Y eso lo vemos, ¿verdad? Que está a la orden del día. Que muchos quieren ganarse el cielo y piensan que van a ir al cielo por las buenas obras, pero nosotros sabemos que no es así. Antes de que puedan hacer buenas obras para Dios, tienen que creer primero en el Señor Jesucristo. Eso es así. Las buenas obras no proceden a la salvación, sino que las siguen. Las buenas obras no nos proceden a la salvación, pero sí nos siguen las buenas obras, ya creyendo en el Señor Jesús primero, ¿verdad? Entonces, eso también nos dice el apóstol Pablo, que el crecimiento en fe que ellos tenían también era el servicio genuino que estaban dando al Señor. Y ahí se puede ver también como el cristiano, también por las obras que hace, ¿verdad? También vemos que la fe va creciendo, porque no podemos decir tengo fe y no hacer nada, sino que también van de la mano también las obras, haciendo al servicio al Señor, haciendo lo que el Señor nos manda hacer. Entonces es allí donde nuestra fe también, hermanos, va creciendo cada día, porque le estamos creyendo al Señor y lo hacemos por fe, todo lo hacemos por fe. Del trabajo, de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. El otro punto que dice en ese versículo es: y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. El amor se cultiva y los de Tesalónica habían trabajado en ello. En el amor también lo demostraban, y en el servicio que daban a la obra de Dios. Eso también es parte de amar a Dios, ¿verdad? El servicio que daban, el amor, cómo ellos cultivaban el amor los unos con los otros. Ellos, cuando yo leía, yo pensaba que era una iglesia que se entregaba con todo al Señor y cubría todas las áreas que uno tiene que cubrir con el Señor. El amor, el servicio, la fe, todo eso, hermanos, eso va de la mano al servicio al Señor. Eso va de la mano. Entonces ellos así empezaron a crecer desde el principio. La espera también en el Señor Jesús era firme. Habían sufrido persecución como resultado de conocer a Cristo, pero así permanecen firmes. Ellos, hermanos, habían pasado mucha tribulación, habían pasado mucha persecución por amor a Cristo. Desde que empezaron a conocer a Cristo, ellos sufrían bastante persecución, pero aún así ellos no los detenía nadie. El amor a Cristo era más grande que lo que les venía, que la persecución que les venía, que todo lo que les venía a ellos, cualquier circunstancia, ¿verdad? Ellos la sobrellevaban. Y yo creo que es necesario, hermanos, nosotros dar un poquito más para el Señor, un poco más para el Señor cada día. Amén. Porque si nosotros estamos cimentados en la fe, viene una dificultad y la vamos a poder sobrellevar. La vamos a poder sobrellevar. Ellos es un ejemplo muy grande, ¿verdad? Esta carta de todo lo que el apóstol Pablo les habla de lo que ellos eran. Y de eso es lo que nosotros vamos a aprender. Porque esta es la palabra del Señor y nosotros de aquí nosotros nos vamos a dirigir. Por medio de la palabra de Dios y su Espíritu Santo que nos ayuda, nos vamos a dirigir, ¿verdad? Para ver qué cosas son las que nosotros nos ayudan y qué cosas son las que nosotros vamos a hacer con el Señor.
para crecer en fe, para crecer en el conocimiento, para crecer en amor, para crecer en el servicio del Señor. Amén. Y así, hermanos, viene la dificultad y no tan fácil, nos retrocede. Amén. Ellos tenían mucha firmeza en esa fe. Así, una vez más, debe de ser la vida nuestra, ¿verdad? Que aunque hayan dificultades, cada uno permanecer firme, puesto los ojos en Jesús siempre. Esa firmeza que ellos tenían, hermanos, ellos nada los detenía. Nada los detenía, ¿verdad? Hacer la obra del Señor. Nada los detenía a seguir creciendo siempre. Porque eso va a pasar, hermanos. Eso a todos nos pasa. No puedo decir yo soy la única que a mí me pasan dificultades, soy la única que sufro por el evangelio, soy la única. No, hermano, todos pasamos por diferentes circunstancias, todos pasamos por diferentes circunstancias, pero de todas el Señor nos va librando, de todas el Señor nos va ayudando, de todas el Señor va teniendo cuidado de nosotros, de cada una, de cada circunstancia que va llegando a nuestra vida, el Señor va teniendo el cuidado de nosotros. Pero ahora nosotros lo que tenemos que hacer, hermanos, es seguir creciendo en el Señor. Eso es lo que nosotros debemos de seguir haciendo, crecer en el Señor cada vez más, en amor, en fe, en conocimiento, en servicio, en darle al Señor más. Todo lo que nosotros sabemos que es bueno y que debemos hacerlo para el Señor, nosotros hagámoslo, porque esta iglesia a mí me sorprende, porque me sorprende todo lo que ellos hacían, que ahorita vamos a ver más, todo lo que ellos hacían y todo el resultado que se obtuvo a través de lo que ellos hacían para con Dios. Porque a ellos sí les venían persecuciones a cada momento, pero ellos sabían sobrellevar eso por lo que ellos estaban haciendo con el Señor. ¿Por qué? Porque ellos buscaban primeramente el reino de Dios. Y la palabra no se equivoca cuando dice buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Primero eso, hermano. Todo lo demás el Señor va a tener cuidado. El Señor va a tener cuidado. Dice el versículo 4 y 5, ¿verdad? Les hablé anteriormente esto de la firmeza, ¿verdad? La firmeza que ellos tenían. Ahora en el 4 y el 5 dice, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Dice que el evangelio, hermano, no llegó a vosotros solamente en palabra, sino en poder, en el Espíritu, sino en poder en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. El evangelio, hermanos, igual que a nosotros, no llegó solo. El Señor nos ha dado autoridad, nos ha dado poder, nos ha dado su Espíritu Santo. El evangelio tampoco a nosotros llegó solo, como el apóstol Pablo les recuerda a ellos. El evangelio a ustedes no llegó solo. Llegó en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. La espera, en poder. Cuando el mensaje del evangelio llegó a ellos, obró en sus vidas, produciendo convicción de pecado, arrepentimiento y conversión. ¿Qué es lo que hace eso en nosotros? ¿Quién nos convence de pecado, de justicia y de juicio? Así es, el Espíritu Santo. Entonces, llegó a ellos en poder en el Espíritu Santo. En el Espíritu Santo, el poder que llegó a ellos era producido por el Espíritu Santo. Amén. ¿Alguien me puede leer Juan 16, 7 y 8? Sí. Eso es lo que llegó a los de Tesalónica y eso es lo que ha venido a nosotros también hoy en día. Es lo mismo.
Es lo mismo. En poder llegó a ellos, en poder llegó a nosotros, en el Espíritu Santo, en el Espíritu Santo. En plena certidumbre, llegó también en plena certidumbre de fe. Los de Tesalónica lo aceptaron con plena seguridad, certidumbre, seguridad. Ellos lo aceptaron con plena seguridad como la palabra de Dios, y el resultado en su vida fue seguridad de fe y confianza en Dios. Así, hermanos, ellos lo pudieron aceptar y así ellos lo pudieron seguir, ¿verdad?, viviendo. Así como les llegó, así ellos lo pudieron seguir viviendo. Nosotros también podemos hacerlo. Y nosotros también debemos hacerlo así. Porque a nosotros también la palabra de Dios no llegó sola. Llegó con el Espíritu Santo de Dios. Y llegó en poder y en plena certidumbre, en esa seguridad. Llegó a nosotros. Nosotros somos los que tenemos que seguir y tenemos que alimentarla día con día. Nosotros tenemos que alimentar, ¿verdad?, esa palabra. Nosotros tenemos que alimentar esa fe, esa confianza en el Señor. Así como les llegó a ellos, así mismo nos llegó a nosotros. Amén. En el versículo 6 dice: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Sed imitadores de nosotros y del Señor, les dice el apóstol Pablo, que habían recibido la palabra del Señor en medio de la tribulación con gozo en el Espíritu Santo, en el Espíritu, como Pablo y los apóstoles. Dice que en medio de la tribulación ellos se habían mantenido con el gozo del que les hablé al principio. Con el gozo ellos se habían mantenido en medio de las circunstancias, en medio de la tribulación, en medio de cualquier dificultad. Y les dice el apóstol Pablo: sed imitadores de nosotros y del Señor, porque habían recibido la palabra del Señor en medio de la tribulación. Recordemos que el apóstol Pablo en otra carta dice: sed imitadores de mí como yo de Cristo. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo vivía el evangelio. El apóstol Pablo amaba al Señor y vivía el evangelio. Y dice: sed imitadores de mí como yo de Cristo, les dice en una carta. Y en esta les dice: sed imitadores de nosotros. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo siempre andaba acompañado de consiervos que estaban en el mismo sentir. Y dice: sed imitadores de nosotros. Pero porque él, hermanos, vivía la palabra de verdad. Él vivía la palabra verdad con amor. Y la daba a los demás con ese mismo amor. Así es que en la tribulación con gozo en el Espíritu, ¿verdad?, como Pablo y los apóstoles. Dice el 7, el 8 y el 9. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Fíjese hasta dónde llegaba, ese es el 7. Fíjese hasta dónde llegaba la fe de esta iglesia de Tesalónica. Hasta dónde llegaba, que ellos hasta habían llegado a ser ejemplo para otras ciudades, para otros lugares. Ellos hasta habían llegado a ser ejemplo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Ellos, por la forma de vivir, ellos, por la forma de ver el evangelio, por la forma de trabajar con el Señor, eran ejemplo para los demás. Y así nos quiere el Señor a todos, siendo ejemplo para los demás, siendo ejemplo en todo, ¿verdad?, lo que hagamos. Y nos falta, estamos faltos de todo eso. Nos falta mucho, pero hay que alegrarnos porque en este camino estamos y es el mejor y es el correcto. Entonces, si estamos en el camino correcto y nos disponemos nosotros, hermanos, a vivir el evangelio, ¿verdad?, como pues Dios nos indica en su palabra, nosotros podemos llegar a ser ejemplo para los demás. Ejemplo, ¿verdad? Que digan cosas que a ellos les van a edificar para ellos mismos, no que sea de crítica no constructiva, sino que destructiva. No puede ser.
que digan es cristiano y miran cómo es. Eso sí es bastante vergonzoso, ¿verdad? Que digan cosas feas de nosotros si saben que somos cristianos. Y en eso sí tenemos que trabajar. En eso tenemos que trabajar. Ellos eran ejemplo, hermanos, y si eran ejemplo, era porque todo lo que hacían, lo hacían bien para el Señor. Lo hacían bien. Entonces, hermanos, es lo que nosotros cada vez debemos de ir aprendiendo, ¿verdad? En el Señor, en su palabra, lo que Él nos indica, qué es lo que Él pide de nosotros, qué es lo que nosotros podemos hacer para el Señor. Y que cada día vaya siendo mejor nuestra entrega para el Señor, que cada día vaya siendo mejor, ¿verdad? La fe, vaya creciendo la fe en nosotros. Porque todo eso, sí estamos faltos. Estamos faltos. Y es algo que en lo que debemos de trabajar. Que Dios, ¿verdad?, nos ayude a que siempre nosotros estemos dispuestos, ¿verdad?, a querer aprender de su palabra. Pero cuando les digo que estemos dispuestos, es también que nosotros hagamos un poco de esfuerzo en la lectura de la palabra. Todo esto, hermanos, se ha venido hablando en estas cartas porque el apóstol Pablo siempre nos vive también enseñando todo esto, ¿verdad? Que debemos de ser nosotros lectores de la palabra de Dios. Lectores, y no solo lectores, sino que escudriñar las escrituras. Porque os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y es verdad. Es verdad. El conocer la palabra de Dios, hermano, nos lleva a una vida eterna segura. El no conocerla, no. Porque si nosotros no conocemos algo, ¿cómo lo vamos a hacer si no lo conocemos? ¿Cómo lo vamos a hacer si no sabemos cómo hacerlo ni cuándo hacerlo? Es por eso que es necesario, hermanos, leamos la palabra del Señor. Yo les digo, les dejo de tarea que escudriñen para el próximo martes el capítulo 2. Escudriñenlo. Y cuando aquí se hable algo le va a ministrar el Señor de lo que usted ha leído, porque aquí lo va a terminar de entender, o puede preguntar, o puede aportar, hermanos, para el conocimiento de todos, porque aquí todos estamos aprendiendo. Aquí no es que solo yo les voy a hablar lo que traigo, sino que es importante que todos participemos, es importante que todos aportemos algo, porque el Señor a todos nos da algo. A todos nos da algo el Señor. Es importante, hermanos, que aportemos para que todos seamos llenos del conocimiento de la palabra del Señor, para que todos aprendamos, ¿verdad? Y vayamos hacia adelante. Amén. Dice el 8, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Imagínense cómo se expandió la palabra del Señor en esos lugares de sus alrededores, cómo se expandió la palabra de Dios por el testimonio de ellos, por el ejemplo de ellos, que dice el apóstol Pablo: yo ni tengo que hablar nada para que la gente se convierta. Yo ni tengo que hablar ya nada, porque el ejemplo de ellos ha llegado a esos lugares y la gente se ha convertido y la gente ha creído en el Señor. Y la gente empieza a crecer en el Señor. ¿Por qué? Por el testimonio de esta iglesia. Esta iglesia me sorprende y son cartas tan pequeñas que el apóstol Pablo dejó para que nosotros aprendamos aquí de ella. Y tiene grandes enseñanzas, ¿verdad? Para nosotros hoy en día. Ellos eran de gran ejemplo, que el apóstol Pablo dice, ya dice, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. La fe dice que se había extendido. La fe de ellos, imagínense qué grandes
yo pensaba, con esa fe que ellos tenían, sí podían ver los milagros palpables a cada momento. Porque así es la fe. Así es la fe. Y dice que por la fe de ellos, entonces ya el apóstol Pablo ya ni tenía que hablar. Dice el 9, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. Cómo ellos se convirtieron de los ídolos porque era una iglesia idólatra. Eso está en todos lados, hermano. Eso está en todos lados, la idolatría. Era una ciudad tesalonicense, una ciudad idólatra. Pero dice que cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Es que esa iglesia a mí me sorprende, hermanos. Porque cómo se convirtieron, pero sin parar. Sin parar, ellos desde que conocieron que Pablo los llevó, ¿verdad? Los guió al arrepentimiento, conocieron de la verdad, ellos no se apartaron, ellos siguieron y cada día crecer y crecer y crecer y crecer en todo. Y por eso llegaron a ser ejemplo para los demás que aún se convertían, creían, se llenaban de fe y crecían, ¿verdad? Solamente por el ejemplo de ellos. Por la fe, la gran fe que ellos tenían. Entonces, hermanos, no es imposible. No es imposible. A todos nos puede suceder esto, a todos, siempre y cuando nosotros nos dispongamos a querer crecer más. Nos dispongamos nosotros al servicio al Señor. Nos dispongamos nosotros a amar a los demás. Es todo, hermanos, es todo. El crecimiento en la vida cristiana es todo. Es todo lo que el Señor nos enseña en su palabra, que hagamos. Amén. Y así, hermanos, nosotros vamos a poder ganar nosotros a la familia, ¿verdad? Porque hay mucha familia que todavía no es convertida. Y puede ser que por el testimonio de nosotros se puedan convertir. Porque muchas veces yo les aseguro que hemos orado por la familia. Yo casi no tengo familia acá, casi no, pero sí tengo unos primos que visitaba, antes los visitaba bastante. Y no, yo he orado por ellos, pero ellos cada vez más en la perdición. Y digo yo, algo hace falta, y yo creo que sí. Yo creo, bueno, ahora ya no los visito, porque ya no quise visitarlos así constantemente, porque ya la vida que ellos llevan, ya a mí no me siento cómoda al verlos de la manera que viven. Ya uno no se siente cómodo si uno está allí y quieren bailar o quieren tomar, entonces están en su casa y ni modo, yo no puedo decirles no lo hagan porque están en su casa ellos. No es mi casa, es la de ellos. Entonces, por eso yo he dejado de visitarlos y oro por ellos, pero hermanos, todos tenemos familiares que todavía no son convertidos. Y hemos orado por ellos, los hemos presentado al Señor fuertemente. Y todavía no ha pasado nada. Entonces, yo creo que a nosotros nos falta más. Nos falta algo más. Nos falta algo más en el Señor. Y ahora estudiando esto digo, sí, nos falta algo más en el Señor. Nos falta a nosotros más entrega, nos hace falta a nosotros más amor, más servicio, más fe. Nos hace falta de todo un poco y esto nosotros lo podemos buscar en el Señor. Si nosotros lo buscamos, el Señor nos va a llenar. Pero debemos hacerlo, hermanos. Debemos de buscar al Señor y leer su palabra y prepararnos, ¿verdad? Cada día más para que el Señor, ¿verdad? Nos use, porque de esta manera el Señor nos puede usar siendo ejemplo para los demás. Porque ya no va a haber necesidad de hablar mucho de la palabra del Señor, sino que con el ejemplo de nosotros ellos se podrán convertir. Amén. Entonces, quiere decir que tenemos que seguir nosotros creciendo en el Señor.
quiere decir que tenemos que nosotros buscar más del Señor para que el Señor nos llene, para que el Señor nos ayude cada día, ¿verdad? Y nos llene de ese conocimiento que necesitamos y nos llene de esas virtudes, ¿verdad? Del Espíritu Santo, porque de eso hablábamos también en la carta anterior, creo que fue Filipenses, ¿verdad? También hablábamos de eso y de los frutos del Espíritu Santo que habla Gálatas, que todo eso es necesario para la vida del cristiano, hermanos. Es necesario el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la templanza, mansedumbre. Todo eso, hermanos, es necesario en la vida del creyente. Todos esos frutos del Espíritu Santo son los que nosotros debemos de tener. ¿Y cómo nosotros los vamos a tener? Presentándonos a Dios en todo tiempo, hermanos, buscando esos frutos del Espíritu Santo en nosotros. Tenemos algunos, pero nos falta mucho. Nos falta mucho. Nos falta mucho. Hasta la paciencia nos gana a veces, que se ve algo tan sencillo, pero hasta la paciencia nos gana a veces. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que ser llenos de los frutos del Espíritu Santo también. Y yo pienso que esta iglesia los tenía porque de todo lo que habla el apóstol Pablo de ella, pienso que sí los tenía. Dice el 10, y esperar, permítame. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Mire, ¿de qué nos libra el Señor? De la ira venidera. Y nos hemos puesto a pensar en la ira venidera. No es mucho. No es mucho porque eso va a ser cruel. Eso va a ser duro. Entonces, esta iglesia también se caracterizaba por la esperanza que tenía en la venida del Señor Jesús. Ellos se mantenían en esa esperanza y por eso se mantenían firmes buscando al Señor, porque ellos tenían esa esperanza, igual que nosotros. Tenemos esa esperanza, ¿verdad? Que el Señor viene por su iglesia. Tenemos esa esperanza de ver al Señor Jesús un día. Aunque el Señor nos haya levantado antes, pero en el momento de que el Señor venga, el Señor también a los muertos, ¿verdad? Si nosotros ya no estamos en esta tierra, pero también el Señor a los muertos va a levantar. Así es que hay una esperanza de todas maneras, hay una esperanza que vamos a ver al Señor Jesús. Entonces ellos también dice que se mantenían en esa esperanza. Esperar en los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Ellos también se mantenían, esta iglesia también se caracterizaba por la esperanza que tenían en el Señor Jesús. Y por eso, hermanos, pienso que hacían todo lo que hacían, se entregaban, ¿verdad? Como Dios les indicaba que se entregasen por medio de la palabra, por medio de las enseñanzas que el apóstol Pablo les daba a ellos, nosotros por medio de la palabra, ¿verdad? Y ellos se mantenían en esa esperanza del Hijo de Dios, esperando al Hijo de Dios, igual que nosotros. Estamos con esa esperanza. Como les dije al principio, el Señor siempre está ahí y esa debe ser nuestra confianza, ¿verdad? Que el Señor siempre está ahí y está proveyendo. Fíjense que yo no sé, pero yo nunca me he fijado, no me he fijado en el gas que gasto ni en el que no gasto. Simplemente cuando ya se acaba hay que llenarlo y ya. Pero es algo que como pues no me quita el sueño, pero uno la confianza debe de mantenerla en el Señor siempre, porque el Señor siempre está ahí. Siempre está ahí. Así como estuvo aquí con los de Tesalónica y que el apóstol Pablo le vive recordando y le vive recordando, ¿verdad? Y animándolos. Por eso, y el apóstol Pablo me encanta todas sus cartas porque él se caracteriza por recordarnos. ¿Ves? Y dice, para mí no me es molesto recordarles las mismas cosas porque yo sé que para vosotros es provechoso. Sí, los tres, con siervos. Ellos, aquí están los tres en esta carta.
quiere decir que también ellos eran del mismo calibre que el apóstol Pablo. Qué bonito. Por lo menos hubiéramos conocido a uno. Pero pero sí, puede ser, pero lo importante aquí ahorita es que hagamos lo que estamos aprendiendo en este tiempo. Amén. Y manteniéndonos firmes, ¿verdad? Con la esperanza que el Señor viene por nosotros. Y cuáles fuimos entre vosotros. Sí, sí pasa. Y muchas veces hay personas que en vez de abrazarlo lo rechazan. Eso pasa. Pero, ujú, sí pasa, pasan de las dos formas. Pero dice, mira, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo. O sea que había algo que a ellos no los dejaba quedarse sentados ni retroceder. Sí, sino que siguen adelante, sigan adelante, amén. Y esa es nuestra esperanza también, amén, la venida de Cristo, y hermanos, y por eso a mantenernos firmes, a seguir hacia adelante, ¿verdad? Haciendo la obra del Señor siempre, diciéndole, Señor, aquí, aquí, porque es lo más importante para que el Señor, ¿verdad? Siga dándonos, siga obrando en nosotros, siga ayudándonos, siga hablándonos, ¿verdad? Siga ahí con nosotros y nosotros estar siempre agarrados del Señor. Sí, por eso, porque el Señor está ahí, pero nos cerramos, ¿verdad? A hacer lo que el Señor quiere. Pero hermanos, esta noche es para aprender, amén, es para aprender y ¿verdad? Hacer lo que la palabra del Señor nos indica y agarrarnos más del Señor cada día, ¿verdad? Porque no estamos solos. El Señor está con nosotros, amén. Para toda situación y circunstancia en nuestra vida, el Señor está con nosotros. Y de eso es lo que nosotros debemos de agarrarnos y afirmarnos cada vez más. Amén.